What is journalism? ¿Qué es el periodismo? ¿Qué es el periodismo? Journalism is the profession of reporting news. El periodismo es la profesión de informar noticias. El periodismo es la profesión de informar noticias. Why do people read newspapers? ¿Por qué la gente lee periódicos? ¿Por qué la gente lee periódicos? To stay informed about current events. Para mantenerse informados sobre los eventos actuales. Para mantenerse informados sobre los eventos actuales. When do you read the news? ¿Cuándo lees las noticias? ¿Cuándo lees las noticias? I usually read it in the morning. Normalmente lo leo por la mañana. Normalmente lo leo por la mañana. Where can I find reliable news? ¿Dónde puedo encontrar noticias confiables? ¿Dónde puedo encontrar noticias confiables? On reputable websites and newspapers. En sitios web y periódicos de renombre. En sitios web y periódicos de renombre. How does journalism impact society? ¿Cómo impacta el periodismo en la sociedad? ¿Cómo impacta el periodismo en la sociedad? It shapes public opinion and informs citizens. Forma la opinión pública e informa a los ciudadanos. Forma la opinión pública e informa a los ciudadanos. What is investigative journalism? ¿Qué es el periodismo de investigación? ¿Qué es el periodismo de investigación? It involves deep research to uncover the truth. Implica una investigación profunda para descubrir la verdad. Implica una investigación profunda para descubrir la verdad. Who is a journalist? ¿Quién es un periodista? ¿Quién es un periodista? A journalist reports news for media outlets. Un periodista informa noticias para medios de comunicación. Un periodista informa noticias para medios de comunicación. How do journalists gather news? ¿Cómo recopilan noticias los periodistas? ¿Cómo recopilan noticias los periodistas? They interview people and research topics. Entrevistan a personas e investigan temas. Entrevistan a personas e investigan temas. What is the role of a news editor? ¿Cuál es el papel de un editor de noticias? ¿Cuál es el papel de un editor de noticias? An editor reviews and improves articles before publication. Un editor revisa y mejora los artículos antes de la publicación. Un editor revisa y mejora los artículos antes de la publicación. Why is fact-checking important in journalism? ¿Por qué es importante la verificación de hechos en el periodismo? ¿Por qué es importante la verificación de hechos en el periodismo? To ensure accuracy and credibility in reporting. Para garantizar la precisión y credibilidad en los informes. Para garantizar la precisión y credibilidad en los informes.
How has digital media changed journalism? ¿Cómo ha cambiado el periodismo con los medios digitales? ¿Cómo ha cambiado el periodismo con los medios digitales? It has increased the speed and reach of news. Ha aumentado la velocidad y el alcance de las noticias. Ha aumentado la velocidad y el alcance de las noticias. What is the difference between a newspaper and a magazine? ¿Cuál es la diferencia entre un periódico y una revista? ¿Cuál es la diferencia entre un periódico y una revista? Newspapers focus on news, while magazines cover specific topics. Los periódicos se enfocan en noticias, mientras que las revistas cubren temas específicos. Los periódicos se enfocan en noticias, mientras que las revistas cubren temas específicos. How do magazines attract readers? ¿Cómo atraen lectores las revistas? ¿Cómo atraen lectores las revistas? Through appealing visuals and in-depth articles. A través de imágenes atractivas y artículos profundos. A través de imágenes atractivas y artículos profundos. What is a press release? ¿Qué es un comunicado de prensa? ¿Qué es un comunicado de prensa? A written statement to inform the media about an event. Una declaración escrita para informar a los medios sobre un evento. Una declaración escrita para informar a los medios sobre un evento. Why is media ethics important? ¿Por qué es importante la ética en los medios? ¿Por qué es importante la ética en los medios? To maintain trust and integrity in journalism. Para mantener la confianza y la integridad en el periodismo. Para mantener la confianza y la integridad en el periodismo. How do journalists protect their sources? ¿Cómo protegen los periodistas sus fuentes? ¿Cómo protegen los periodistas sus fuentes? By keeping their identities confidential. Manteniendo sus identidades en confidencialidad. Manteniendo sus identidades en confidencialidad. What is the role of a photojournalist? ¿Cuál es el papel de un fotoperiodista? ¿Cuál es el papel de un fotoperiodista? They tell stories through photographs. Cuentan historias a través de fotografías. Cuentan historias a través de fotografías. Why is unbiased reporting crucial? ¿Por qué es crucial el reportaje imparcial? ¿Por qué es crucial el reportaje imparcial? It ensures fair and balanced news coverage. Garantiza una cobertura justa y equilibrada de las noticias. Garantiza una cobertura justa y equilibrada de las noticias. How do journalists verify information? ¿Cómo verifican la información los periodistas? ¿Cómo verifican la información los periodistas? By cross-checking sources and facts. Verificando fuentes y hechos cruzados.
Verificando fuentes y hechos cruzados. What is a news report? ¿Qué es un informe de noticias? ¿Qué es un informe de noticias? A report that presents news to the public. Un informe que presenta noticias al público. Un informe que presenta noticias al público. How do you become a journalist? ¿Cómo te conviertes en periodista? ¿Cómo te conviertes en periodista? By studying journalism and gaining experience. Estudiando periodismo y ganando experiencia. Estudiando periodismo y ganando experiencia. What is the impact of fake news? ¿Cuál es el impacto de las noticias falsas? ¿Cuál es el impacto de las noticias falsas? It can mislead the public and cause harm. Puede engañar al público y causar daño. Puede engañar al público y causar daño. Why do people subscribe to magazines? ¿Por qué la gente se suscribe a revistas? ¿Por qué la gente se suscribe a revistas? To receive regular updates on topics of interest. Para recibir actualizaciones regulares sobre temas de interés. Para recibir actualizaciones regulares sobre temas de interés. What is media bias? ¿Qué es el sesgo de los medios? ¿Qué es el sesgo de los medios? The tendency to present news in a biased way. La tendencia a presentar noticias de manera sesgada. La tendencia a presentar noticias de manera sesgada. How can readers detect media bias? ¿Cómo pueden los lectores detectar el sesgo de los medios? ¿Cómo pueden los lectores detectar el sesgo de los medios? By comparing different news sources. Comparando diferentes fuentes de noticias. Comparando diferentes fuentes de noticias. What is a news agency? ¿Qué es una agencia de noticias? ¿Qué es una agencia de noticias? An organization that provides news to media outlets. Una organización que proporciona noticias a medios de comunicación. Una organización que proporciona noticias a medios de comunicación. How do you write a news headline? ¿Cómo escribes un titular de noticias? ¿Cómo escribes un titular de noticias? By making it clear, concise, and engaging. Haciéndolo claro, conciso y atractivo. Haciéndolo claro, conciso y atractivo. Why do journalists use anonymous sources? ¿Por qué los periodistas usan fuentes anónimas? ¿Por qué los periodistas usan fuentes anónimas? To protect the source's identity. Para proteger la identidad de la fuente. Para proteger la identidad de la fuente. What is the role of a columnist? ¿Cuál es el papel de un columnista? ¿Cuál es el papel de un columnista?
They express opinions on various topics. Expresan opiniones sobre diversos temas. Expresan opiniones sobre diversos temas. How do newspapers make money? ¿Cómo ganan dinero los periódicos? ¿Cómo ganan dinero los periódicos? Through advertising and subscriptions. A través de publicidad y suscripciones. A través de publicidad y suscripciones. Why is press freedom important? ¿Por qué es importante la libertad de prensa? ¿Por qué es importante la libertad de prensa? It allows journalists to report the truth without fear. Permite a los periodistas informar la verdad sin miedo. Permite a los periodistas informar la verdad sin miedo. How do newspapers influence politics? ¿Cómo influyen los periódicos en la política? ¿Cómo influyen los periódicos en la política? By shaping public opinion and holding officials accountable. Formando la opinión pública y responsabilizando a los funcionarios. Formando la opinión pública y responsabilizando a los funcionarios. What is the difference between a reporter and a correspondent? ¿Cuál es la diferencia entre un reportero y un corresponsal? ¿Cuál es la diferencia entre un reportero y un corresponsal? A reporter covers local news, while a correspondent reports from a distance. Un reportero cubre noticias locales, mientras que un corresponsal informa desde la distancia. Un reportero cubre noticias locales, mientras que un corresponsal informa desde la distancia. How do newspapers verify news before publishing? ¿Cómo verifican las noticias los periódicos antes de publicar? ¿Cómo verifican las noticias los periódicos antes de publicar? Fact-checking and consulting multiple sources. Verificando hechos y consultando múltiples fuentes. Verificando hechos y consultando múltiples fuentes. Why is transparency important in journalism? ¿Por qué es importante la transparencia en el periodismo? ¿Por qué es importante la transparencia en el periodismo? To build trust with the audience. Para construir confianza con la audiencia. Para construir confianza con la audiencia. How do journalists handle sensitive information? ¿Cómo manejan los periodistas información sensible? ¿Cómo manejan los periodistas información sensible? By reporting carefully and protecting sources. Informando con cuidado y protegiendo a las fuentes. Informando con cuidado y protegiendo a las fuentes. What is a news feature? ¿Qué es un reportaje de noticias? ¿Qué es un reportaje de noticias? A detailed article that explores a topic in depth. Un artículo detallado que explora un tema en profundidad. Un artículo detallado que explora un tema en profundidad.
How do journalists avoid plagiarism? ¿Cómo evitan los periodistas el plagio? ¿Cómo evitan los periodistas el plagio? By crediting original sources and creating original content. Acreditando fuentes originales y creando contenido original. Acreditando fuentes originales y creando contenido original. Why is critical thinking important in journalism? ¿Por qué es importante el pensamiento crítico en el periodismo? ¿Por qué es importante el pensamiento crítico en el periodismo? It helps in analyzing and understanding complex issues. Ayuda a analizar y comprender problemas complejos. Ayuda a analizar y comprender problemas complejos. How do journalists handle conflicts of interest? ¿Cómo manejan los periodistas los conflictos de interés? ¿Cómo manejan los periodistas los conflictos de interés? By disclosing them and avoiding biased reporting. Revelándolos y evitando informes sesgados. Revelándolos y evitando informes sesgados. What is a press conference? ¿Qué es una conferencia de prensa? ¿Qué es una conferencia de prensa? An event where media questions an individual or organization. Un evento donde los medios interrogan a una persona u organización. Un evento donde los medios interrogan a una persona u organización. How do you create a news story? ¿Cómo creas una historia de noticias? ¿Cómo creas una historia de noticias? By gathering information, verifying facts, and writing a compelling narrative. Recolectando información, verificando hechos y escribiendo una narrativa convincente. Recolectando información, verificando hechos y escribiendo una narrativa convincente. Why is diversity in media important? ¿Por qué es importante la diversidad en los medios? ¿Por qué es importante la diversidad en los medios? It ensures a range of perspectives and stories are represented. Asegura que se representen una variedad de perspectivas e historias. Asegura que se representen una variedad de perspectivas e historias. What is the difference between hard news and soft news? ¿Cuál es la diferencia entre noticias duras y noticias blandas? ¿Cuál es la diferencia entre noticias duras y noticias blandas? Hard news covers serious topics, while soft news is more entertainment-focused. Las noticias duras cubren temas serios, mientras que las noticias blandas se centran más en el entretenimiento. Las noticias duras cubren temas serios, mientras que las noticias blandas se centran más en el entretenimiento. How does social media affect journalism? ¿Cómo afecta las redes sociales al periodismo? ¿Cómo afecta las redes sociales al periodismo? It speeds up news dissemination but also spreads misinformation. Acelera la difusión de noticias, pero también propaga la desinformación.
Acelera la difusión de noticias, pero también propaga la desinformación. What is journalism? ¿Qué es el periodismo? ¿Qué es el periodismo? Journalism is the profession of reporting news. El periodismo es la profesión de informar noticias. El periodismo es la profesión de informar noticias. Why do people read newspapers? ¿Por qué la gente lee periódicos? ¿Por qué la gente lee periódicos? To stay informed about current events. Para mantenerse informados sobre los eventos actuales. Para mantenerse informado sobre los eventos actuales. When do you read the news? ¿Cuándo lees las noticias? ¿Cuándo lees las noticias? I usually read it in the morning. Normalmente lo leo por la mañana. Normalmente lo leo por la mañana. Where can I find reliable news? ¿Dónde puedo encontrar noticias confiables? ¿Dónde puedo encontrar noticias confiables? On reputable websites and newspapers. En sitios web y periódicos de renombre. En sitios web y periódicos de renombre. How does journalism impact society? ¿Cómo impacta el periodismo en la sociedad? ¿Cómo impacta el periodismo en la sociedad? It shapes public opinion and informs citizens. Forma la opinión pública e informa a los ciudadanos. Forma la opinión pública e informa a los ciudadanos. What is investigative journalism? ¿Qué es el periodismo de investigación? ¿Qué es el periodismo de investigación? It involves deep research to uncover the truth. Implica una investigación profunda para descubrir la verdad. Implica una investigación profunda para descubrir la verdad. Who is a journalist? ¿Quién es un periodista? ¿Quién es un periodista? A journalist reports news for media outlets. Un periodista informa noticias para medios de comunicación. Un periodista informa noticias para medios de comunicación. How do journalists gather news? ¿Cómo recopilan noticias los periodistas? ¿Cómo recopilan noticias los periodistas? They interview people and research topics. Entrevistan a personas e investigan temas. Entrevistan a personas e investigan temas. What is the role of a news editor? ¿Cuál es el papel de un editor de noticias? ¿Cuál es el papel de un editor de noticias? An editor reviews and improves articles before publication. Un editor revisa y mejora los artículos antes de la publicación. Un editor revisa y mejora los artículos antes de la publicación. Why is fact-checking important in journalism? ¿Por qué es importante la verificación de hechos en el periodismo? ¿Por qué es importante la verificación de hechos en el periodismo? To ensure accuracy and credibility in reporting.
Para garantizar la precisión y credibilidad en los informes. Para garantizar la precisión y credibilidad en los informes. How has digital media changed journalism? ¿Cómo ha cambiado el periodismo con los medios digitales? ¿Cómo ha cambiado el periodismo con los medios digitales? It has increased the speed and reach of news. Ha aumentado la velocidad y el alcance de las noticias. Ha aumentado la velocidad y el alcance de las noticias. What is the difference between a newspaper and a magazine? ¿Cuál es la diferencia entre un periódico y una revista? ¿Cuál es la diferencia entre un periódico y una revista? Newspapers focus on news, while magazines cover specific topics. Los periódicos se enfocan en noticias, mientras que las revistas cubren temas específicos. Los periódicos se enfocan en noticias, mientras que las revistas cubren temas específicos. How do magazines attract readers? ¿Cómo atraen lectores las revistas? ¿Cómo atraen lectores las revistas? Through appealing visuals and in-depth articles. A través de imágenes atractivas y artículos profundos. A través de imágenes atractivas y artículos profundos. What is a press release? ¿Qué es un comunicado de prensa? ¿Qué es un comunicado de prensa? A written statement to inform the media about an event. Una declaración escrita para informar a los medios sobre un evento. Una declaración escrita para informar a los medios sobre un evento. Why is media ethics important? ¿Por qué es importante la ética en los medios? ¿Por qué es importante la ética en los medios? To maintain trust and integrity in journalism. Para mantener la confianza y la integridad en el periodismo. Para mantener la confianza y la integridad en el periodismo. How do journalists protect their sources? ¿Cómo protegen los periodistas sus fuentes? ¿Cómo protegen los periodistas sus fuentes? By keeping their identities confidential. Manteniendo sus identidades en confidencialidad. Manteniendo sus identidades en confidencialidad. What is the role of a photojournalist? ¿Cuál es el papel de un fotoperiodista? ¿Cuál es el papel de un fotoperiodista? They tell stories through photographs. Cuentan historias a través de fotografías. Cuentan historias a través de fotografías. Why is unbiased reporting crucial? ¿Por qué es crucial el reportaje imparcial? ¿Por qué es crucial el reportaje imparcial? It ensures fair and balanced news coverage. Garantiza una cobertura justa y equilibrada de las noticias. Garantiza una cobertura justa y equilibrada de las noticias. How do journalists verify information? ¿Cómo verifican la información los periodistas?
¿Cómo verifican la información los periodistas? By cross-checking sources and facts. Verificando fuentes y hechos cruzados. Verificando fuentes y hechos cruzados. What is a news report? ¿Qué es un informe de noticias? ¿Qué es un informe de noticias? A report that presents news to the public. Un informe que presenta noticias al público. Un informe que presenta noticias al público. How do you become a journalist? ¿Cómo te conviertes en periodista? ¿Cómo te conviertes en periodista? By studying journalism and gaining experience. Estudiando periodismo y ganando experiencia. Estudiando periodismo y ganando experiencia. What is the impact of fake news? ¿Cuál es el impacto de las noticias falsas? ¿Cuál es el impacto de las noticias falsas? It can mislead the public and cause harm. Puede engañar al público y causar daño. Puede engañar al público y causar daño. Why do people subscribe to magazines? ¿Por qué la gente se suscribe a revistas? ¿Por qué la gente se suscribe a revistas? To receive regular updates on topics of interest. Para recibir actualizaciones regulares sobre temas de interés. Para recibir actualizaciones regulares sobre temas de interés. What is media bias? ¿Qué es el sesgo de los medios? ¿Qué es el sesgo de los medios? The tendency to present news in a biased way. La tendencia a presentar noticias de manera sesgada. La tendencia a presentar noticias de manera sesgada. How can readers detect media bias? ¿Cómo pueden los lectores detectar el sesgo de los medios? ¿Cómo pueden los lectores detectar el sesgo de los medios? By comparing different news sources. Comparando diferentes fuentes de noticias. Comparando diferentes fuentes de noticias. What is a news agency? ¿Qué es una agencia de noticias? ¿Qué es una agencia de noticias? An organization that provides news to media outlets. Una organización que proporciona noticias a medios de comunicación. Una organización que proporciona noticias a medios de comunicación. How do you write a news headline? ¿Cómo escribes un titular de noticias? ¿Cómo escribes un titular de noticias? By making it clear, concise, and engaging. Haciéndolo claro, conciso y atractivo. Haciéndolo claro, conciso y atractivo. Why do journalists use anonymous sources? ¿Por qué los periodistas usan fuentes anónimas? ¿Por qué los periodistas usan fuentes anónimas? To protect the source's identity. Para proteger la identidad de la fuente.
Para proteger la identidad de la fuente. What is the role of a columnist? ¿Cuál es el papel de un columnista? ¿Cuál es el papel de un columnista? They express opinions on various topics. Expresan opiniones sobre diversos temas. Expresan opiniones sobre diversos temas. How do newspapers make money? ¿Cómo ganan dinero los periódicos? ¿Cómo ganan dinero los periódicos? Through advertising and subscriptions. A través de publicidad y suscripciones. A través de publicidad y suscripciones. Why is press freedom important? ¿Por qué es importante la libertad de prensa? ¿Por qué es importante la libertad de prensa? It allows journalists to report the truth without fear. Permite a los periodistas informar la verdad sin miedo. Permite a los periodistas informar la verdad sin miedo. How do newspapers influence politics? ¿Cómo influyen los periódicos en la política? ¿Cómo influyen los periódicos en la política? By shaping public opinion and holding officials accountable. Formando la opinión pública y responsabilizando a los funcionarios. Formando la opinión pública y responsabilizando a los funcionarios. What is the difference between a reporter and a correspondent? ¿Cuál es la diferencia entre un reportero y un corresponsal? ¿Cuál es la diferencia entre un reportero y un corresponsal? A reporter covers local news, while a correspondent reports from a distance. Un reportero cubre noticias locales, mientras que un corresponsal informa desde la distancia. Un reportero cubre noticias locales, mientras que un corresponsal informa desde la distancia. How do newspapers verify news before publishing? ¿Cómo verifican las noticias los periódicos antes de publicar? ¿Cómo verifican las noticias los periódicos antes de publicar? Fact-checking and consulting multiple sources. Verificando hechos y consultando múltiples fuentes. Verificando hechos y consultando múltiples fuentes. Why is transparency important in journalism? ¿Por qué es importante la transparencia en el periodismo? ¿Por qué es importante la transparencia en el periodismo? To build trust with the audience. Para construir confianza con la audiencia. Para construir confianza con la audiencia. How do journalists handle sensitive information? ¿Cómo manejan los periodistas información sensible? ¿Cómo manejan los periodistas información sensible? By reporting carefully and protecting sources. Informando con cuidado y protegiendo a las fuentes. Informando con cuidado y protegiendo a las fuentes. What is a news feature? ¿Qué es un reportaje de noticias? ¿Qué es un reportaje de noticias?
A detailed article that explores a topic in depth. Un artículo detallado que explora un tema en profundidad. Un artículo detallado que explora un tema en profundidad. How do journalists avoid plagiarism? ¿Cómo evitan los periodistas el plagio? ¿Cómo evitan los periodistas el plagio? By crediting original sources and creating original content. Acreditando fuentes originales y creando contenido original. Acreditando fuentes originales y creando contenido original. Why is critical thinking important in journalism? ¿Por qué es importante el pensamiento crítico en el periodismo? ¿Por qué es importante el pensamiento crítico en el periodismo? It helps in analyzing and understanding complex issues. Ayuda a analizar y comprender problemas complejos. Ayuda a analizar y comprender problemas complejos. How do journalists handle conflicts of interest? ¿Cómo manejan los periodistas los conflictos de interés? ¿Cómo manejan los periodistas los conflictos de interés? By disclosing them and avoiding biased reporting. Revelándolos y evitando informes sesgados. Revelándolos y evitando informes sesgados. What is a press conference? ¿Qué es una conferencia de prensa? ¿Qué es una conferencia de prensa? An event where media questions an individual or organization. Un evento donde los medios interrogan a una persona u organización. Un evento donde los medios interrogan a una persona u organización. How do you create a news story? ¿Cómo creas una historia de noticias? ¿Cómo creas una historia de noticias? By gathering information, verifying facts, and writing a compelling narrative. Recolectando información, verificando hechos y escribiendo una narrativa convincente. Recolectando información, verificando hechos y escribiendo una narrativa convincente. Why is diversity in media important? ¿Por qué es importante la diversidad en los medios? ¿Por qué es importante la diversidad en los medios? It ensures a range of perspectives and stories are represented. Asegura que se representen una variedad de perspectivas e historias. Asegura que se representen una variedad de perspectivas e historias. What is the difference between hard news and soft news? ¿Cuál es la diferencia entre noticias duras y noticias blandas? ¿Cuál es la diferencia entre noticias duras y noticias blandas? Hard news covers serious topics, while soft news is more entertainment-focused. Las noticias duras cubren temas serios, mientras que las noticias blandas se centran más en el entretenimiento. Las noticias duras cubren temas serios, mientras que las noticias blandas se centran más en el entretenimiento. How does social media affect journalism? ¿Cómo afecta las redes sociales al periodismo?
¿Cómo afecta las redes sociales al periodismo? It speeds up news dissemination but also spreads misinformation. Acelera la difusión de noticias, pero también propaga la desinformación. Acelera la difusión de noticias, pero también propaga la desinformación. What is journalism? ¿Qué es el periodismo? ¿Qué es el periodismo? Journalism is the profession of reporting news. El periodismo es la profesión de informar noticias. El periodismo es la profesión de informar noticias. Why do people read newspapers? ¿Por qué la gente lee periódicos? ¿Por qué la gente lee periódicos? To stay informed about current events. Para mantenerse informados sobre los eventos actuales. Para mantenerse informado sobre los eventos actuales. When do you read the news? ¿Cuándo lees las noticias? ¿Cuándo lees las noticias? I usually read it in the morning. Normalmente lo leo por la mañana. Normalmente lo leo por la mañana. Where can I find reliable news? ¿Dónde puedo encontrar noticias confiables? ¿Dónde puedo encontrar noticias confiables? On reputable websites and newspapers. En sitios web y periódicos de renombre. En sitios web y periódicos de renombre. How does journalism impact society? ¿Cómo impacta el periodismo en la sociedad? ¿Cómo impacta el periodismo en la sociedad? It shapes public opinion and informs citizens. Forma la opinión pública e informa a los ciudadanos. Forma la opinión pública e informa a los ciudadanos. What is investigative journalism? ¿Qué es el periodismo de investigación? ¿Qué es el periodismo de investigación? It involves deep research to uncover the truth. Implica una investigación profunda para descubrir la verdad. Implica una investigación profunda para descubrir la verdad. Who is a journalist? ¿Quién es un periodista? ¿Quién es un periodista? A journalist reports news for media outlets. Un periodista informa noticias para medios de comunicación. Un periodista informa noticias para medios de comunicación. How do journalists gather news? ¿Cómo recopilan noticias los periodistas? ¿Cómo recopilan noticias los periodistas? They interview people and research topics. Entrevistan a personas e investigan temas. Entrevistan a personas e investigan temas. What is the role of a news editor? ¿Cuál es el papel de un editor de noticias? ¿Cuál es el papel de un editor de noticias? An editor reviews and improves articles before publication. Un editor revisa y mejora los artículos antes de la publicación. Un editor revisa y mejora los artículos antes de la publicación.
Why is fact-checking important in journalism? ¿Por qué es importante la verificación de hechos en el periodismo? ¿Por qué es importante la verificación de hechos en el periodismo? To ensure accuracy and credibility in reporting. Para garantizar la precisión y credibilidad en los informes. Para garantizar la precisión y credibilidad en los informes. How has digital media changed journalism? ¿Cómo ha cambiado el periodismo con los medios digitales? ¿Cómo ha cambiado el periodismo con los medios digitales? It has increased the speed and reach of news. Ha aumentado la velocidad y el alcance de las noticias. Ha aumentado la velocidad y el alcance de las noticias. What is the difference between a newspaper and a magazine? ¿Cuál es la diferencia entre un periódico y una revista? ¿Cuál es la diferencia entre un periódico y una revista? Newspapers focus on news, while magazines cover specific topics. Los periódicos se enfocan en noticias, mientras que las revistas cubren temas específicos. Los periódicos se enfocan en noticias, mientras que las revistas cubren temas específicos. How do magazines attract readers? ¿Cómo atraen lectores las revistas? ¿Cómo atraen lectores las revistas? Through appealing visuals and in-depth articles. A través de imágenes atractivas y artículos profundos. A través de imágenes atractivas y artículos profundos. What is a press release? ¿Qué es un comunicado de prensa? ¿Qué es un comunicado de prensa? A written statement to inform the media about an event. Una declaración escrita para informar a los medios sobre un evento. Una declaración escrita para informar a los medios sobre un evento. Why is media ethics important? ¿Por qué es importante la ética en los medios? ¿Por qué es importante la ética en los medios? To maintain trust and integrity in journalism. Para mantener la confianza y la integridad en el periodismo. Para mantener la confianza y la integridad en el periodismo. How do journalists protect their sources? ¿Cómo protegen los periodistas sus fuentes? ¿Cómo protegen los periodistas sus fuentes? By keeping their identities confidential. Manteniendo sus identidades en confidencialidad. Manteniendo sus identidades en confidencialidad. What is the role of a photojournalist? ¿Cuál es el papel de un fotoperiodista? ¿Cuál es el papel de un fotoperiodista? They tell stories through photographs. Cuentan historias a través de fotografías. Cuentan historias a través de fotografías. Why is unbiased reporting crucial? ¿Por qué es crucial el reportaje imparcial? ¿Por qué es crucial el reportaje imparcial? It ensures fair and balanced news coverage.
Garantiza una cobertura justa y equilibrada de las noticias. Garantiza una cobertura justa y equilibrada de las noticias. How do journalists verify information? ¿Cómo verifican la información los periodistas? ¿Cómo verifican la información los periodistas? By cross-checking sources and facts. Verificando fuentes y hechos cruzados. Verificando fuentes y hechos cruzados. What is a news report? ¿Qué es un informe de noticias? ¿Qué es un informe de noticias? A report that presents news to the public. Un informe que presenta noticias al público. Un informe que presenta noticias al público. How do you become a journalist? ¿Cómo te conviertes en periodista? ¿Cómo te conviertes en periodista? By studying journalism and gaining experience. Estudiando periodismo y ganando experiencia. Estudiando periodismo y ganando experiencia. What is the impact of fake news? ¿Cuál es el impacto de las noticias falsas? ¿Cuál es el impacto de las noticias falsas? It can mislead the public and cause harm. Puede engañar al público y causar daño. Puede engañar al público y causar daño. Why do people subscribe to magazines? ¿Por qué la gente se suscribe a revistas? ¿Por qué la gente se suscribe a revistas? To receive regular updates on topics of interest. Para recibir actualizaciones regulares sobre temas de interés. Para recibir actualizaciones regulares sobre temas de interés. What is media bias? ¿Qué es el sesgo de los medios? ¿Qué es el sesgo de los medios? The tendency to present news in a biased way. La tendencia a presentar noticias de manera sesgada. La tendencia a presentar noticias de manera sesgada. How can readers detect media bias? ¿Cómo pueden los lectores detectar el sesgo de los medios? ¿Cómo pueden los lectores detectar el sesgo de los medios? By comparing different news sources. Comparando diferentes fuentes de noticias. Comparando diferentes fuentes de noticias. What is a news agency? ¿Qué es una agencia de noticias? ¿Qué es una agencia de noticias? An organization that provides news to media outlets. Una organización que proporciona noticias a medios de comunicación. Una organización que proporciona noticias a medios de comunicación. How do you write a news headline? ¿Cómo escribes un titular de noticias? ¿Cómo escribes un titular de noticias? By making it clear, concise, and engaging. Haciéndolo claro, conciso y atractivo. Haciéndolo claro, conciso y atractivo.
Why do journalists use anonymous sources? ¿Por qué los periodistas usan fuentes anónimas? ¿Por qué los periodistas usan fuentes anónimas? To protect the source's identity. Para proteger la identidad de la fuente. Para proteger la identidad de la fuente. What is the role of a columnist? ¿Cuál es el papel de un columnista? ¿Cuál es el papel de un columnista? They express opinions on various topics. Expresan opiniones sobre diversos temas. Expresan opiniones sobre diversos temas. How do newspapers make money? ¿Cómo ganan dinero los periódicos? ¿Cómo ganan dinero los periódicos? Through advertising and subscriptions. A través de publicidad y suscripciones. A través de publicidad y suscripciones. Why is press freedom important? ¿Por qué es importante la libertad de prensa? ¿Por qué es importante la libertad de prensa? It allows journalists to report the truth without fear. How Permite a los periodistas informar la verdad sin miedo. Permite a los periodistas informar la verdad sin miedo. do newspapers influence politics? ¿Cómo influyen los periódicos en la política? ¿Cómo influyen los periódicos en la política? By shaping public opinion and holding officials accountable. Formando la opinión pública y responsabilizando a los funcionarios. Formando la opinión pública y responsabilizando a los funcionarios. What is the difference between a reporter and a correspondent? ¿Cuál es la diferencia entre un reportero y un corresponsal? ¿Cuál es la diferencia entre un reportero y un corresponsal? A reporter covers local news, while a correspondent reports from a distance. Un reportero cubre noticias locales, mientras que un corresponsal informa desde la distancia. Un reportero cubre noticias locales, mientras que un corresponsal informa desde la distancia. How do newspapers verify news before publishing? ¿Cómo verifican las noticias los periódicos antes de publicar? ¿Cómo verifican las noticias los periódicos antes de publicar? Fact-checking and consulting multiple sources. Verificando hechos y consultando múltiples fuentes. Verificando hechos y consultando múltiples fuentes. Why is transparency important in journalism? ¿Por qué es importante la transparencia en el periodismo? ¿Por qué es importante la transparencia en el periodismo? To build trust with the audience. Para construir confianza con la audiencia. Para construir confianza con la audiencia. How do journalists handle sensitive information? ¿Cómo manejan los periodistas información sensible? ¿Cómo manejan los periodistas información sensible? By reporting carefully and protecting sources.
Informando con cuidado y protegiendo a las fuentes. Informando con cuidado y protegiendo a las fuentes. What is a news feature? ¿Qué es un reportaje de noticias? ¿Qué es un reportaje de noticias? A detailed article that explores a topic in depth. Un artículo detallado que explora un tema en profundidad. Un artículo detallado que explora un tema en profundidad. How do journalists avoid plagiarism? ¿Cómo evitan los periodistas el plagio? ¿Cómo evitan los periodistas el plagio? By crediting original sources and creating original content. Acreditando fuentes originales y creando contenido original. Acreditando fuentes originales y creando contenido original. Why is critical thinking important in journalism? ¿Por qué es importante el pensamiento crítico en el periodismo? ¿Por qué es importante el pensamiento crítico en el periodismo? It helps in analyzing and understanding complex issues. Ayuda a analizar y comprender problemas complejos. Ayuda a analizar y comprender problemas complejos. How do journalists handle conflicts of interest? ¿Cómo manejan los periodistas los conflictos de interés? ¿Cómo manejan los periodistas los conflictos de interés? By disclosing them and avoiding biased reporting. Revelándolos y evitando informes sesgados. Revelándolos y evitando informes sesgados. What is a press conference? ¿Qué es una conferencia de prensa? ¿Qué es una conferencia de prensa? An event where media questions an individual or organization. Un evento donde los medios interrogan a una persona u organización. Un evento donde los medios interrogan a una persona u organización. How do you create a news story? ¿Cómo creas una historia de noticias? ¿Cómo creas una historia de noticias? By gathering information, verifying facts, and writing a compelling narrative. Recolectando información, verificando hechos y escribiendo una narrativa convincente. Recolectando información, verificando hechos y escribiendo una narrativa convincente. Why is diversity in media important? ¿Por qué es importante la diversidad en los medios? ¿Por qué es importante la diversidad en los medios? It ensures a range of perspectives and stories are represented. Asegura que se representen una variedad de perspectivas e historias. Asegura que se representen una variedad de perspectivas e historias. What is the difference between hard news and soft news? ¿Cuál es la diferencia entre noticias duras y noticias blandas? ¿Cuál es la diferencia entre noticias duras y noticias blandas? Hard news covers serious topics, while soft news is more entertainment-focused. Las noticias duras cubren temas serios, mientras que las noticias blandas se centran más en el entretenimiento.
Las noticias duras cubren temas serios, mientras que las noticias blandas se centran más en el entretenimiento. How does social media affect journalism? ¿Cómo afecta las redes sociales al periodismo? ¿Cómo afecta las redes sociales al periodismo? It speeds up news dissemination but also spreads misinformation. Acelera la difusión de noticias, pero también propaga la desinformación. Acelera la difusión de noticias, pero también propaga la desinformación.